Los bancos ya no son los dueños del dinero. Hoy, manejadores de fondos superan en activos a gigantes como JP Morgan, mientras en México la mitad de la población sigue fuera del sistema financiero. Entre fintechs, big tech y nuevas regulaciones, la pregunta es clara. ¿Qué tan vigente puede seguir la banca tradicional? Hola a todos, espero que estén muy bien. Esto es Territorio Negocios, el podcast donde repensamos el futuro de los negocios y su impacto en México y América Latina. Yo soy Alicia Galindo, directora de la Maestría en Finanzas de Legade Business School, y los invito a que sigan esta conversación en redes sociales con el hashtag Territorio Negocios. Vamos a hablar de la banca en disrupción y los desafíos para nuestro país ahora en este 2025. Voy a presentar a mis invitados. Ellos son Luis Hernández, él es profesor del Departamento de Finanzas y Economía de Negocios de GADE Business School, y también José Antonio Quesada, él es presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa y autor del libro Normatividad Bancaria 2025, que también ahorita vamos a estar platicando de este súper interesante libro. Sabemos que el sistema bancario, sobre todo el mexicano, a diferencia de otros sectores, ha demostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, con ganancias récords. De hecho, acaba de salir este paquete presupuestal que igual y no es el tema del día de hoy, pero está muy interesante porque viene a raíz de todo lo que vamos a estar de estos desafíos. Y pues actualmente estamos en temas de desaceleración económica, la incertidumbre del mercado por los aranceles de Trump. Entonces, esto está dibujando grandes desafíos para el futuro. Y pues sabemos que hoy en día el sector bancario vive un momento crucial marcado por disrupciones globales, las transformaciones tecnológicas y crecientes exigencias regulatorias. Entonces, de todos estos temas, ahorita que estaba mencionando, habla el nuevo libro de José Antonio Quesada, Normatividad Bancaria 2025, y vamos a platicar porque en México no solamente representa una fuente clave de financiamiento, sino también es el motor de toda nuestra actividad económica. Entonces, vamos a platicar sobre estas dinámicas, sobre lo que nuestros dos grandes expertos están viendo en los mercados. Y déjame empezar contigo, Luis. Hemos estado viviendo muchísimos shocks en los mercados desde la crisis subprime en el 2008. Vivimos también la pandemia, gracias a Dios ya la pasamos, del COVID-19, la corrida de Silicon Valley Bank y entre otras disrupciones, los famosos blockchain. Entonces, y también a todo esto, pues viene todo el tema de los retos de cambio climático y el enverdecimiento de las finanzas y del sector financiero. Entonces, Luis, desde tu perspectiva, ¿qué nos podrías platicar de toda esta evolución en la industria bancaria? ¿Cuáles son esos factores que están detrás de estas disrupciones globales que estamos viviendo? Claramente me parece un latino el de José Antonio haber subtitulado el libro Una industria en disrupción, porque efectivamente me parece que es en lo que estamos. Me gustaría empezar a señalar una observación que tal vez desde México no está muy clara, y es la siguiente. La industria bancaria dentro del sector financiero está perdiendo importancia. Básicamente, digamos, las estadísticas son muy claras al respecto, ¿no? Si tú te pones a pensar, por ejemplo, los activos que controla un manejador de fondos como BlackRock, él maneja 2.5 billones de dólares. El balance de JP Morgan Banco es 4.6 billones de dólares. Entonces, como te das cuenta, el dinero, por decirlo así, ya no está en los bancos, está en los manejadores de fondos. Haciendo una analogía también en México, básicamente las CIFORES, ¿verdad? Casi representan 20% del PIB. Entonces, la cantidad de recursos que se manejan ya no lo canalizan principalmente los bancos. Son otros intermediarios financieros los que están jugando. Otra variable que también vale a destacar un poco también de este relativo declive de la banca es que, a diferencia de lo que señalaste aquí en México, a nivel mundial, la banca no ha presentado rentabilidad tan alta. Por ejemplo, la métrica esta de valor en libros, valor de mercado sobre valor en libros, los bancos a nivel internacional tienen más o menos un valor de 0.9 veces, mientras que las empresas de tecnología la tienen de 4.7 veces. Es decir, los bancos tampoco son el principal driver de la rentabilidad cuando tú comparas las diferentes acciones y las diferentes métricas. Entonces, efectivamente, a mí me parece que hay que tener una perspectiva.
de que la actividad bancaria, nuevamente dentro del total de la industria financiera, está perdiendo esa importancia. ¿Y por qué es eso? Digo, básicamente yo me gustaría resumir todas estas tendencias que tú atinadamente mencionaste en tres rubros. El primero es el tema de la regulación. Claramente a raíz de la crisis del subprime, y lo volvimos a vivir un poquito con el tema de Silicon Valley Bank, nos hemos dado cuenta que la actividad bancaria, esta de captar recursos de corto plazo y dar financiamiento de largo plazo, la transformación de la liquidez, es una actividad riesgosa. Y por lo tanto, las autoridades se han enfocado mucho en incrementar los requerimientos de capital, ¿no? Si nos situamos antes de la famosa crisis, ¿verdad?, del subprime, pues el Tier 1 de los bancos era 9%. Actualmente anda en más del 14%. Ahora, cuando tú a una industria le aumentas la cantidad de capital requerido, pues la rentabilidad disminuye. Y el ROE de los bancos, que era del 14%, ahora anda un poco alrededor del 12%. Entonces, este tema regulatorio, que es tan importante para mantener la estabilidad de la economía, pues ha tenido un impacto directo en la rentabilidad de los bancos. La segunda tendencia muy importante, pues ha sido, por supuesto, todo el tema de la tecnología, ¿no? Y hablamos ahí desde los celulares, los smartphones, hasta la inteligencia artificial. ¿Qué consecuencia podemos decir que tiene esta tecnología? Yo diría, en resumidas cuentas, que lo que estamos enfrentando es que se está rompiendo el típico molde de la banca universal, que era una sola institución, tenía la relación con los clientes, tenía los recursos para prestarles y además diseñaba los productos. Y ahora lo que estamos viendo es que esta tecnología lo que permite es lo que dicen desmodularizar, ¿no? Romper ese modelo de negocios unificado que tuvo su cúspide, yo diría precisamente con la compra de Citigroup por Banamex. Y desde entonces, que fue, lo recordaremos en el año de 2001, ahorita estamos dando la vuelta, yo diría que fue la cúspide ahí del modelo de banca universal. Y esta tecnología ha acelerado mucho esa, digamos, disrupción del modelo de negocios, ponerlo en módulos. Ya no es una sola entidad la que maneja estos tres vertientes, ¿no? Sí me gustaría hacer referencia a las preferencias de las personas. Por una parte, tenemos que desafortunadamente después del 2008, la reputación de los bancos cayó. Definitivamente, hablar de la actividad bancaria, pues no es muy popular, ¿no? Y sobre todo las generaciones jóvenes no se sienten muy atraídas a regresar a los bancos tradicionales. Si a esto le sumamos que las nuevas generaciones son principalmente mucho más, ¿verdad?, más flexibles en todo el tema de la tecnología, pues claramente se vuelve más difícil retener para los bancos en un esquema tradicional. Y finalmente me gustaría señalar el tema de las preferencias y te diría yo, dos puntos muy, muy importantes. Mira, uno es la transición demográfica. Todos estamos viendo que la población está envejeciendo y la población está muy preocupada por sus jubilaciones. Entonces la gente le da mayor premio, mayor importancia a la rentabilidad que a la seguridad. Y por eso tú ves que muchos recursos, y sobre todo lo ves en la gente joven, invirtiendo en valores alternativos, y no necesariamente depositando su dinero en una cuenta de banco tradicional. Entonces, esto explica en gran medida lo que platicaba yo al principio de por qué los grandes administradores de fondos como BlackRock o Vanguard han crecido mucho más que la banca tradicional. Entonces, digamos, yo resumiría para para bajar un poquito el tema a México, que sí me gustaría señalar que no necesariamente comparte todas estas tendencias. Creo yo que eventualmente nos van a alcanzar y las vamos a ver, pero como nos va a platicar José Antonio, ¿verdad? La dinámica de la industria en México también tiene sus particularidades. Muchas gracias, Luis. Y sí, hablando ahora sí específicamente de los retos específicos de la banca, concuerdo contigo. Hay mucha población todavía que está desbancarizada. Hay una gran área de oportunidad para todas estas fintech, por así decirlo, que están tratando de ver cómo atender a estos sectores, ¿no? Y ahora un poquito para enfocarnos a nuestra situación actual, el peso llegó a su mejor valor en un año, 18.47
por dólar. La Bolsa Mexicana de Valores cruzó por primera vez en la historia la marca de los 61,000 puntos y viva la segunda bolsa que tenemos aquí en México, un récord de 1,238 puntos con un 92% de probabilidad de que haya un recorte en las tasas de 25 puntos base en Estados Unidos. Esto hablando de macroeconómicamente, todos los elementos, todos los factores que al día de hoy y en esta semana vamos a estar viviendo. José Antonio, desde tu experiencia, perspectiva, ¿cómo ves estos retos específicos para la banca? ¿Cómo ves la situación actual? Y pues, ¿cuál es el rol de la actividad bancaria en México? ¿Cómo ves la estructura? Todo este tema de la rentabilidad. Bueno, pues yo celebro las estadísticas que nos acabas de dar y yo creo que vale mucho la pena recordar que muchas veces el mundo no es justo. Muchas veces haces la tarea lo mejor posible, te esfuerzas, investigas, presentas tu mejor paper y de pronto te pueden reprobar. Y hay veces que haces un trabajo relativamente regular, pero es el momento oportuno, se alinean los planetas y de pronto pasas el examen. Y como Luis es economista, sabe que el tipo de cambio a 18.47 pues no es necesariamente un reflejo de lo bien que hemos hecho la tarea en la parte económica en los últimos años, ¿no? Eso creo que da para otro programa y para otra discusión. Y yo creo que algo que es muy interesante también resaltar es que en el libro de Normatividad Bancaria 2025, pues yo me allegué de los expertos en cada tema y Luis pues es uno de ellos en los temas precisamente de nueva economía. Y en ese sentido, Alicia, pues quizá repasar lo que Luis ha dibujado también, que es precisamente esta evolución que a México nos toma, yo creo que unos por lo menos 10 años, 10, 15 años atrás de lo que está pasando en otros países y donde efectivamente hay pedazos de la banca que se lo han ido comiendo otros jugadores, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo que Luis Niño de Rivera, cuando fue presidente del ABM, platicaba de que el tema del sistema de pagos ya estaba en manos de otros jugadores, donde la banca quizá no era ni tan eficiente ni tan expedita, y él dijo, sí, nosotros tarde o temprano tendremos que dejar ir ese segmento y nos vamos a quedar con lo que sí sabemos hacer mejor que nadie, que es el otorgamiento de crédito. Entonces te comento eso porque también en el lado de la captación, pues Luis comentó el papel de los fondos y cómo ellos pues se han ido apropiando por mejores rendimientos de lo que pues normalmente tienes en la captación tradicional. Y yo te diría que en México hemos hecho algunas cosas muy bien. O sea, yo creo que el tema de la adopción de CODI en su momento, vino hoy, fue una herramienta tecnológica muy bien hecha. Después la ley FinTech del 2018, creo que fue la ley que primero salió en Latinoamérica y que de alguna manera tenía un marco muy bien definido en cuanto al crowdfunding, las wallets y los sandbox regulatorios. Y después el tema de la propuesta del Open Banking en cuanto a la compartición de datos, también creo que fue una iniciativa muy afortunada. El tema que puedo yo contrastar es que desafortunadamente en el tema de los cobros digitales, pues la implementación ha sido muy lenta. No hemos hecho lo que en otros países de incentivar estas herramientas digitales y entonces hay una resistencia cultural para dejar el efectivo en nuestro país de manera muy importante y los comercios pues se sienten más vigilados, sobre todo en la parte fiscal, no hay los incentivos para que hagan esta adopción por los pros o por las ventajas que van a adoptar y tenemos todavía una regulación muy pesada y muy fragmentada. La regulación, habiendo estado como vicepresidente de política regulatoria, te puedo decir que siempre vamos atrás de las innovaciones tecnológicas, escuchando ya que vas a poder hacer pagos digitales por WhatsApp, pues te puedo decir que siempre hay un tema que te va empujando a ver cómo es que lo vas normando y que el Open Banking pues ha sido muy limitado. La realidad es que todavía no pone el piso parejo
Y Luis mencionaba precisamente el tema de estos 3 puntos, que es la regulación, la tecnología y el consumidor. Bueno, pues sí, efectivamente Open Banking lo que va a hacer es que el consumidor pues tenga una ventana a todos los jugadores, y pues los bancos no creas que los vas a estar empujando para que lo adopten de manera rápida y anticipada, porque saben que esa relación con tu cliente pues puede cambiar y alguien se puede llevar a tu cliente. ¿Por qué? Porque le estás dando mejores condiciones, le estás dando una propuesta de valor más expedita, más eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, yo te puedo decir que esos temas que estamos viendo, aunado a una capacidad institucional de nuestros reguladores que es muy limitada en sus recursos técnicos y humanos, y que el efectivo todavía es dominante, pues nos imponen retos particulares a nuestra economía, y esos son los que tendremos que enfrentar y tendremos que lidiar. Sí, fíjate que coincido contigo en esta parte del open banking. Por ahí leí la resolución en el tema de créditos al consumo, créditos al consumo, no, créditos de nómina, ¿no? Entonces, que ya vas, no necesariamente antes era con el propio banco donde recibes nómina, ahora se va a abrir. Y eso, como tú bien dices, abre la posibilidad o la ventana a mayor competencia, entonces ofrece mejor producto, etcétera, ¿no? Y hablando del CODI, fíjate, ahorita me acuerdo y le mando muchos saludos a mi alumnito de doctorado. Está en China y me dice: Alicia, es increíble cómo todo lo puedes hacer desde tu mano, desde la palma de tu mano, con un celular, pagar, etcétera. Creo que aquí falta todavía esa adopción. Creo que tenemos todo falta también el tema de la cultura financiera, que por ahí entre toda esta parte macro es muy importante para la adopción de estas 3 líneas. Y bueno, aunado a eso, ahora, José Antonio, si me permites, pasar igual contigo a los retos específicos de México. Por una parte, tenemos el rol del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en donde ya varios meses atrás identificó a 3 instituciones mexicanas de especial preocupación por lavado de dinero. No ha sido la primera vez, sinceramente, los que llevamos ya años en el mercado, no es la primera vez. Y por otra parte, tenemos esta separación que ahorita Luis comentaba, Banamex, Citibank. En tu opinión, pues, ¿qué está pasando con la banca mexicana? ¿Cómo ves estos retos? ¿Qué consecuencias hay también para la competitividad, para fomentar el desarrollo económico en las empresas y sobre todo la seguridad, que es lo que muchos inversionistas buscan, ¿no? En nuestro país, al ser también un país emergente, también abre muchas posibilidades. Entonces, ¿cómo ves estas consecuencias? ¿Cómo ves el panorama, esta perspectiva? Fíjate que Luis hizo un muy buen trabajo en mencionar los ROEs y los ROAs que tienen los bancos. Y yo lo que te puedo decir es que en México en los últimos 20 años han tenido ROEs y ROAs extraordinarios. En el caso del banco dominante sistémico, pues aporta el 55% del revenue, del ingreso de esta institución a nivel global en España. Y la realidad es que es algo que siempre les maravilla, cómo es que dentro de nuestra economía la banca ha sido tan rentable. La realidad es que pues eso no puede pasar desapercibido, y hay una serie de indicadores que pues de alguna manera han denotado un impas. Cuando llegó el presidente López Obrador en 2018, hizo esta promesa de no tocar a los bancos, que respetó durante los 6 años, a pesar de que había algunas iniciativas presentadas por el senador Monreal sobre el tema de comisiones y sobre el tema de tasas, y siempre pues ahí está la espada de Damocles, y los argumentos de no tocarlo para no afectar el libre mercado. Pero la realidad es que tú bien mencionas que reguladores, autoridades y terceros pues están viendo los resultados de la banca, que siguen siendo muy buenos, y que yo creo que precisamente en ese sentido es donde hay la proclividad, y tú lo acabas de mencionar, de terceros, en este caso autoridades extranjeras, de decir: qué bueno que tienes un crecimiento y un rendimiento importante, pero tienes que hacer la tarea de tener una cartera muy sana y que evite riesgos en lo que corresponde a prevención del lavado de dinero. Al final del día,
Y como bien dijiste tú, yo todavía no te veo ninguna cana, pero la realidad es que los que hemos visto esto terminamos viendo también algún oficio del FinCEN donde dice, disculpen ustedes, no encontramos nada, y la realidad es que sistémicamente creo que lo manejamos muy mal, pero pues también eso será discusión para otro capítulo tuyo, pero la realidad es que yo creo que lo que sí tienen que hacer los bancos es seguir filtrando y mejorando sus sistemas de prevención del lavado de dinero para no ser canal de distribución de recursos ilícitos o irregulares. Entonces, sí va a seguir toda una regulación en cuanto al mejoramiento de fraudes internos, de situaciones que tienen que ver con riesgo operativo y la parte que estamos platicando de prevención del lavado de dinero. Eso por un lado. Por otro track, pues tú ya escuchaste también en el paquete que referías al principio del programa, que pues ya el mismo paquete menciona que las contribuciones al IPAP, al FOBAPROA, pues van a ser no deducibles. Entonces, esto trae toda una connotación a los costos regulatorios que se van a incrementar, porque pues esto de alguna manera te sube tu carga fiscal y seguramente no tendremos una reforma fiscal, pero sí tendremos más conceptos que serán no deducibles para la banca en el sentido de que sigan aportando la parte que le corresponde a la economía. Entonces, si esto te lo pongo en un cóctel donde también vemos la entrada de nuevos jugadores como las fintechs y de otros jugadores no regulados que en la parte de pago son sumamente ágiles, pues nos hace ver que la banca tendrá que adaptarse a otros tiempos donde tendrá que revisar muy bien esta compartición social cumpliendo con su mandato del manejo de recursos y de la fiducia de manejar nuestros depósitos. Definitivamente, y las SOFIPOS, ¿verdad? Las SOFIPOS que también están haciendo un trabajo increíble en toda esta parte de la adopción y ahorita mencionabas esta parte de no deducción en los bancos, pues al final se va a tener que trasladar, esperemos que no a los servicios o a los productos que ofrecen a los usuarios. Y definitivamente hay muchas áreas de oportunidad. Hay mucho que está pasando y en su libro Normatividad Bancaria 2025 analizan propiamente todos estos temas. Aquí me gustaría ir contigo, Luis. Mencionan también, por ahí vi que hay un capítulo hacia el tema de las fintechs, hablan también de blockchain, de criptoactivos. Platícanos un poquito, Luis, sobre todos estos cambios, cómo anticipas que todas estas tendencias puedan afectar, o mejor dicho, quiero cambiar la palabra afectar, a lo mejor beneficiar, a lo mejor al sector bancario en México. José Antonio apuntó también varias de estas tendencias. Él participó muy activamente en toda la regulación aquí en México, pero a mí me gustaría señalar dos cuestiones. Mira, uno es el tema de las fintechs. El tema de las fintechs, como probablemente todos ustedes saben, ha cambiado un poco porque hubo un primer énfasis en el crecimiento. Cuando las tasas de interés estaban muy bajas, todo era market share. Subieron las tasas y se ha habido una fuerte presión por parte de los fondos que se ha repercutido en las fintechs sobre la rentabilidad. Entonces, todo ese momento en que se estaba experimentando definitivamente se ha frenado. No obstante que, como ya comentamos aquí en este podcast, las necesidades del sector bancario y de inclusión financiera que atinadamente señalaste, Alicia, no están resueltas. Y eso todo esto ha generado que el modelo de los fintech cambie, porque ya no es solamente de tratar de competir con los bancos vis a vis, sino que ahora también se está viendo mucho el tema de cómo ser complementarios, ¿no? Entonces, muchas de las fintechs no necesariamente van a ser una alternativa, ¿verdad? En términos de crédito, de depósitos, sino que muchas fintechs están ajustando, ¿verdad? Al modelo de negocios de los bancos y más bien como que los están complementando. Entonces, yo anticipo, y es un poquito también la tendencia que vemos a nivel global, que no vamos a tener solamente fintechs que compitan con los bancos, sino que también vamos a tener muchas fintechs que van a ser complementos y ajustar a los modelos de negocios, darles esta agilidad que los bancos no siempre tienen, ¿no? La otra cuestión que tú sabes que es muy interesante también es que mucho del temor de los bancos a nivel internacional no son las fintech, son las famosas big tech, ¿no? Un Apple, un Amazon, ¿no? Que tienen
cantidad de recursos y una tecnología insuperable, ¿no? Esas cosas, pues todavía en México no las empezamos a ver, ¿no? Todavía Apple Pay, todo eso son esfuerzos muy modestos, pero sí podemos anticipar que efectivamente es una tendencia que se va a ir reflejando. Y ese es un tema, ¿no? El otro tema que me gustaría señalar, porque creo que aquí en México sí es un área de oportunidad, es todo el tema de los activos digitales o los criptoactivos. Yo siento en particular que en México, digamos, hay un tema que está la toma de decisiones un poco dividida, ¿verdad? Por una parte, la regulación la tiene la CNB y por otra parte, este tema de los criptoactivos lo tiene Banco de México. Entonces, como tenemos 2 entidades que en este sentido de hacer de los criptoactivos un mayor impacto en el sector financiero, pues tal vez no camina lo suficientemente rápido, ¿verdad? Porque pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dice, esto los criptoactivos depende de Banco de México. Y Banco de México dice, bueno, yo voy a ver el tema de las famosas monedas estables, pero todo este tema de los security token offerings, pues eso claramente no me toca a mí. Entonces estamos ahí en un vacío, siento yo, que a nivel mundial y en particular lo te diría en Europa, ha tenido un empuje tremendo. El tema de los security token offerings, que son básicamente activos que descansan en blockchain, que no son Bitcoin necesariamente o ese tipo de Ether, sino que son activos reales representados a través de blockchain. Creo que ahí hay una gran oportunidad de democratización, de agilidad, y que en México como que estamos un poquito de manera pasiva, ¿no? Y ya estamos viendo otra vez que el resto del mundo está tomando la iniciativa. Entonces a mí me gustaría ver, ¿verdad?, que las autoridades tomaran un poquito más esta iniciativa, porque creo que puede contribuir, como bien lo señalaste y lo apuntamos en el libro, con diferentes oportunidades. Muchas gracias, Luis. Este libro siento que es muy relevante por todo lo que estamos viviendo y toca varios otros temas. ¿Me podrían platicar un poquito, José Antonio, tú, Luis, qué otros capítulos podemos encontrar en este libro, Normatividad Bancaria 2025? Sí, con gusto. Y sabes qué, Alice, uno de los asuntos que creo que más puedo rescatar es que no nos podemos llamar a sorpresa de las cosas que pasan luego cuando no ves las tendencias. Entonces ahí Luis se puntualizó el tema de los criptoactivos y de los bitcoins y la falta de regulación. Hay otro capítulo sobre prevención del lavado de dinero donde ya decíamos de la extraterritorialidad de algunas leyes precisamente por el tema de lo que pasó con estos 3 jugadores del sector. Hay un capítulo que habla sobre los temas de biometría y que con todo el tema de la CURP digital y de la CURP biométrica, pues es muy importante porque es cross industries. Está toda la parte del análisis de los distintos sectores del sector financiero, donde creo que tú puntualizaste algo bien importante, que es de pronto hay cruces en los jugadores, lo que vimos con Clar y Mineo, por ejemplo, hay Sofipos o otros jugadores fintechs que están buscando adquirir licencias bancarias, pero también hay bancos que están viendo cómo tienen un matrimonio con algunas fintechs. Entonces, la realidad es que aquí está habiendo una polinización dentro de los mismos grupos y eso obliga a la misma comisión a tener una mejor supervisión, porque como tú decías, el sector de las Sofipos pues no ha estado muy bien controlado y ha sucedido lo que ha sucedido y también es un tema donde tenemos que revisar regulación y supervisión de acuerdo a su función, no tanto a su figura. Entonces va a haber una evolución muy importante en todos estos segmentos. Muchísimas gracias. Y ya nada más para concluir, acaba de salir la encuesta nacional de inclusión financiera 2024, que pone también en relevante todos estos temas que ustedes están tomando en este libro Normatividad Bancaria 2025, en donde precisamente habla de que más de la población todavía seguimos ahorrando en el banco, seguimos con tandas o seguimos con métodos a lo mejor informales, todavía bancarios. Falta, creo que todavía mucho, lo hacen ustedes puntualmente y este libro creo que captura también esta parte de cómo estamos en México y lo que se necesita para tener, pues para fortalecer nuestro mercado bancario
en México. Yo la verdad agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias, Luis Hernández, profesor del Departamento de Finanzas y Economía de Negocios de GADE Business School, y también obviamente es profesor de nuestra maestría en finanzas, y a José Antonio Quesada, presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa y autor del libro Normatividad Bancaria 2025. Nos vemos, esperemos, en un episodio más. Hola, somos Azucena Rojas, Beata Boina y Carlos Elizondo. Te invitamos a escuchar Con su permiso, un podcast sobre análisis de la realidad política, económica y social de nuestro país, así como del entorno internacional. Con su permiso es parte de Tech Sounds Podcasts, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.